La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Anything is possible, even here in Colombia. Hemos observado avances importantes, logros importantes en la adjudicación, en la formalización y en la restitución. Y no hay posibilidad de construir la paz en el campo sin la reforma agraria. Nos unimos como sociedad civil, la academia y los gobiernos de decenas de países para reafirmar que la reforma agraria sigue urgente y necesaria. A Colômbia está fazendo excelente programa de reforma agrária. Los pueblos indígenas y los movimientos sociales nos presentamos hoy ante ustedes para expresar nuestra unidad inquebrantable. No ves a los pescadores incluidos en estos espacios a menudo. Entonces es algo muy monumental. La reforma agraria es una deuda histórica de la humanidad en el contexto colombiano y en los contextos del mundo. Desde aquí, desde Cartagena, con la apuesta decidida del Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y sus 19 ministros, desde el movimiento agrario que pactó hoy con este gobierno ahondar y profundizar en la reforma agraria, con el movimiento agrario internacional, con las 56 delegaciones oficiales y con la voz de la academia, Cartagena le dice al mundo que la tierra es para trabajar, que la tierra es para comer, que la tierra es para la vida. Nos reconocemos entre los pueblos porque la disputa no es entre los pueblos, porque los pueblos nos defendemos, nos reconocemos, porque construimos lo que vimos hoy acá, la unidad, porque la unidad del movimiento agrario es la garantía para impulsar este derrotero. Permítanme a todas y a todos ustedes darles mi inmenso agradecimiento, admiración y reconocimiento porque han hecho ustedes el encuentro más importante por la tierra en el mundo, que dice hoy que la reforma agraria es la más importante de nuestras revoluciones. Una revolución que pone al centro de nuestra esperanza la vida. La revolución por la vida, porque aquí nos encuentra la vida. Aclamando la paz, cierra Colombia y los despide la segunda conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural. De ustedes. Conscientes de que sin reforma agraria y desarrollo rural sostenible no hay justicia social, ni estabilidad democrática, ni paz duradera. La conferencia nos deja una declaración final rigurosamente discutida y con un resultado ambicioso, en la que las naciones participantes reconocen que la tierra no es un simple recurso económico, sino el sustento material y cultural de millones de personas y comunidades que viven en el mundo rural, y que su acceso equitativo es condición indispensable para la justicia social, la seguridad alimentaria y la paz. Tenemos una declaración hasta ahora suscrita por 28 países que habla de 3 elementos fundamentales. Primero, de una apuesta de redistribución de la tierra en lógica de justicia, en lógica de crecimiento económico, en lógica de atender la crisis climática. 2, de un desarrollo rural que debe ser sostenible y resiliente, que debe entender que frente a la crisis climática es hora de tomar medidas frente al suelo, frente al agua, frente a los bosques, frente a la biodiversidad. Y tercer elemento, una acción global de los países para poder tener ante los organismos como la FAO, el organismo de la agricultura y la alimentación, una lógica de asistencia técnica y de financiamiento para las reformas agrarias. El mundo ha vuelto a entender que sin reforma agraria no hay justicia social, que sin reforma agraria no se puede hacer frente a la crisis climática, que sin reforma agraria no hay crecimiento económico. La lucha contra el hambre pasa necesariamente por hacer la reforma agraria. Los pueblos indígenas y los movimientos sociales nos presentamos hoy ante ustedes para expresar nuestra unidad inquebrantable.
Durante siglos, los opresores han utilizado contra nosotras y nosotros la estrategia de divide y vencerás. Esto se ha acabado. Si se atacan los derechos de uno de nosotros, todas y todos nos uniremos para defenderlos. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. No aceptaremos ninguna decisión que represente un retroceso a estos derechos ya reconocidos. Después de 20 años, la reforma agraria retorna al centro de la agenda internacional. A lo largo de estos días, revisitamos un tema que insiste en permanecer muy actual. La construcción de una agenda contemporánea de la reforma agraria exige diálogo entre los conocimientos científicos, los saberes tradicionales y la acción colectiva organizada. Nos unimos como sociedad civil, la academia y los gobiernos de decenas de países para reafirmar que la reforma agraria sigue urgente y necesaria. Apostamos al multilateralismo en el diálogo entre la sociedad y el gobierno para producir aquí el entendimiento posible, el entendimiento que contempla las diversas realidades nacionales y que vuelven a colocar la reforma agraria como el tema necesario en el ámbito de las discusiones internacionales. It needs all of us. It needs collective participation. It needs clear pieces of legislation. It needs decisive leadership to implement the resolutions taken in this conference and in other conferences and platforms to come. Because to resolve the land question, to resolve these issues, you must have clear pieces of legislation, clear law, and of course a decisive leadership that will implement it. They are possible. That's why I'm saying if you can embark on clear pieces of legislations and then make sure that those legislations are implemented and have a decisive leadership that are going to implement them, anything is possible, even here in Colombia. This is very interesting. In fact, this is a very interesting moment, not only for Colombia, but for all the global South countries, because it means Colombian government is taking the issue of land question very seriously. It means it is taking the issue of agrarian reform very seriously. It means Colombia understands that as long as we have not resolved the land question, the agrarian reform, we will remain in poverty as global South countries. So it's very interesting, and we are happy we are here, and we're happy we're part of this program here in Colombia. Agrarian reform is a global issue today because it's not just an economic aspect of life, it's connected to the social life of people, political life of people, the cultural life of people. So it's a global issue, and it needs a cooperation from the multi-stakeholders, from the government, from the NGOs, INGOs, and the youths all across the world. So it's a global issue. Yeah. Hemos observado avances importantes, logros importantes en la adjudicación, en la formalización y en la restitución, pero también algunos obstáculos muy significativos. El primer obstáculo tiene que ver con la seguridad en los territorios, la persistencia de las economías ilegales. Es muy difícil avanzar en la reforma rural si no hay condiciones básicas de seguridad para los líderes y para los mismos funcionarios de gobierno que tienen que tener acceso a los territorios. Ese es un primer punto. Un segundo obstáculo es la fragmentación institucional, cioè la dificultad que tiene la institucionalidad de implementar el acuerdo de paz en los territorios. Se puede avanzar también con la inversión, ¿no? Con la inversión del Estado. La reforma rural prevé
una priorización de 170 municipios, 16 regiones, donde se puede invertir. Ha habido un gran compromiso de parte de la Agencia de Renovación del Territorio para el impulso de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Se puede avanzar con pactos territoriales también en áreas críticas. Por ejemplo, hay un pacto sobre el Catatumbo, un pacto sobre el Cauca, un pacto sobre el Chocó, todas regiones muy complejas, sobre Nariño también. Lo que se demuestra que si hay voluntad política, si hay voluntad también de invertir, se puede avanzar, y esta es una respuesta tangible que la población más excluida merece y necesita. A reforma agrária é uma justa distribuição do acesso à terra. Isso é, nós precisamos democratizar o acesso à terra aos trabalhadores rurais que queiram nela viver, nela trabalhar e nela produzir. Nós queremos que a reforma agrária seja não só a distribuição justa da terra, mas também do crédito, da assistência técnica, do acesso aos mercados, da formação de cooperativas. E hoje, num mundo em que tem a cobertura de internet, que o campo também tenha a cobertura de internet. A Colômbia está fazendo um excelente programa de reforma agrária. Inclusive, esse programa está previsto no Acordo de Paz de 2016 e está entregando o que foi prometido ali no Acordo de Paz, que é a restituição das terras àqueles agricultores que as perderam em função das guerras, e também o acesso à terra aos agricultores familiares colombianos. É um programa que deve ser visto como um exemplo para o mundo. De erradicación ya se sabe que es una política que no ha sido efectiva realmente para acabar con los cultivos ilícitos, justamente porque no atiende a las causas estructurales de por qué existen esos cultivos en sí. Lo que se piensa ahora desde la academia es generar políticas que sean mucho más eficaces, más eficientes, y que se deje atrás el prohibicionismo, que poco ha ayudado a justamente atender a las necesidades de los campesinos. Los cultivos ilícitos nacen justamente por una falta de tierra. Se necesita redistribuir la tierra, y se necesita, por lo tanto, que hayan políticas que atiendan a esa inequidad en términos de tierra. Muchos de los grupos armados, por ejemplo, que controlan los territorios donde se cultivan cultivos ilícitos, ellos han desplazado a campesinos, entonces los han despojado de sus tierras. Un campesino cultivador normalmente tiene muy poca tierra, tiene máximo unas 3 hectáreas, entre 0.5 y 3 hectáreas máximo. El camino es primero escuchar lo que ellos tienen que decir. Muchas veces estas políticas se han diseñado desde escritorios de burócratas en las capitales de los países, tanto de Perú como de Colombia, sin escuchar las propuestas de políticas que ellos mismos tienen. Es una política fracasada y es una política que necesitamos de una buena vez por todas reemplazar por algo mucho más efectivo y más humano. Nosotros trabajábamos anteriormente lo que es planta ilícita, hoja de coca, degradábamos suelos, cortábamos árboles, flora y fauna, todo ello. Pero ahora se está recuperando de otra manera, que se está trabajando lo que es planta lícita, ¿no? Como café y cacao. Lo más importante es más que nada que estamos cuidando, que es nuestra agua, nuestra tierra, todo ello, ¿no? Que estamos ya no en contaminar nuestro medio ambiente, sino más bien cuidar lo que es nuestra tierra.
otra vez, ya no con el viejo modelo latifundista, sino con grandes empresas agroexportadoras que, aprovechando de un conjunto de políticas que las favorecen, comienzan a concentrar la tierra, comienzan a generar una concentración de beneficios. No hay reforma agraria sin los ambientes acuáticos, sin los maritorios, sin los manglares, sin los ríos. No hay reforma agraria si no hablamos del agua. No ves a los pescadores incluidos en estos espacios a menudo. Entonces es algo muy monumental que se hayan pronunciado aquí los pescadores, que hayan venido de todas partes del mundo para hablar y para exponer los problemas en la pesca. Estamos aquí 22 personas representando a 17 países de todo el mundo, pescadores de todo tipo de maritorio, todo tipo de manglar, todo tipo de área acuática. Hay muchos ataques de la industria del camarón que hasta matan y asesinan a pescadores para poder literalmente deshacerse de pescadores para hacer más espacio dentro de estos ambientes acuáticos para la industria del camarón. Importante de nuestra historia que más se discutió sobre la reforma agraria fue en los años 60. Que había una subelevación muy fuerte de la lucha, las ligas camponesas en el noroeste de Brasil, los máster en el sur del país, pero la dictadura, la burguesía prefirió hacer un golpe militar que hacer la reforma agraria. Y no hay posibilidad de construir la paz en el campo sin la reforma agraria. Me parece que esto el gobierno Petro entendió, está perseguindo eso, buscando resolver el conflicto a partir de resolver la vida del campo. Entonces la reforma agraria es muy importante, pero es muy tímida ainda. La reforma agraria tiene que ser algo amplio, que se possa cambiar totalmente la estructura agraria y la estructura agrícola. Cierto que muchas cosas ainda es posible hacer, como por ejemplo un programa de crédito, de asistencia técnica, en especial me parece que es posible hacer en tiempo muy corto un programa de comercialización. Hemos dicho que es necesario superar el mundo de lo que tiene que ver con los procedimientos. Es decir, por un lado el paquete jurídico que aún no permite avanzar en la reforma agraria, pero también por un lado las fuerzas negativas que no quieren que la población rural, que el pequeño campesinado, el tema indígena, el tema afro, permita avanzar en constituir sus modelos económicos. Y el tercer asunto, las condiciones y voluntades económicas. Que la tierra sea para los que trabajamos la tierra, para los que producimos comida, para los que damos el alimento a la humanidad, que sea para los que trabajamos la tierra. Esa es la verdadera verdad. Pues yo pienso que todo lo más importante para que exista una justicia agraria es el reconocimiento del otro. Es decir, mucho tiempo hemos visto al campesino, hemos visto al indígena, hemos visto al negro como diferentes. Sí, lo son, pero en la diferencia está la igualdad. Y lo que pienso yo que esta justicia agraria está trayendo es precisamente la reivindicación histórica para ver al otro como igual y al mismo tiempo poder cultivar la tierra. Una reforma agraria dice que nos garantiza a nosotros un territorio que sea nuestro. Para que una reforma agraria se dé en sí, necesitamos que muchas familias que perdieron sus territorios otra vez lo consigan, porque la reforma agraria nos garantiza a nosotros un territorio donde pueda vivir, no sobrevivir. Necesitamos justicia rural cuando los y las campesinas seamos tenidos en cuenta, como en este momento acá
en Cartagena, porque la única manera de integrar al campesino a nivel nacional y de que los campesinos tengan una intervención propia en cada uno de los procesos es suspendiendo esas brechas que algún día en todos los gobiernos anteriores tuvimos, porque no nos sentíamos representados por nadie. La reforma agraria es una deuda histórica de la humanidad en el contexto colombiano y en los contextos del mundo. Los resultados que se eleven por parte de esta conferencia deberán ser llevados al seno de la FAO, que es la Agencia Multilateral de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y específicamente en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, para que allí conjuntamente con todos los estados se puedan adoptar políticas que ayuden a afianzar la responsabilidad en materia de reconocimiento de derechos a tierras, derechos a territorios, derecho humano a la alimentación y en particular a favor de estas poblaciones como son las poblaciones campesinas, las mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades afro, que están hoy en el centro del logro de la búsqueda de la seguridad alimentaria mundial. La manera para que esto pueda tener una materialización es haciendo un trabajo conjunto por parte de estados, tanto en el orden nacional como en sus compromisos internacionales, es decir, que en las instancias multilaterales de Naciones Unidas todas estas recomendaciones y discusiones sean recogidas y se avance en compromisos, obviamente son voluntarios por parte de los estados. Garantizar la participación directa de las comunidades que son los que conocen sus territorios y sus situaciones y los que tienen todo el poder de poder decir y determinar cuáles son los programas. No es posible hacer sustitución de cultivos efectiva y sostenida en el tiempo sin una reforma agraria. Colombia está abriendo efectivamente mercados internacionales para la sustitución. Los campesinos del programa Renacemos están participando en las mejores ferias chocolateras de cacao del mundo, en Ámsterdam, en Berlín, próximamente en China. Y el propósito que tiene esto es sacarlos del mercado ilegal y pasarlos a un mercado legal con precios justos para que la sustitución sea sostenible en el tiempo y ellos puedan tener una vida digna. Colombia está en un momento crítico para evaluar lo que ha funcionado y lo que puede ser continuado en los próximos meses. Y pienso que, por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos, de erradicación y sustitución de cultivos es una buenísima práctica. Pienso también que el programa de desarrollo alternativo, como representante de UNODC, aquí en Colombia funciona y debería de ser sostenible en el tiempo. Este gobierno implementó el acuerdo de paz como ningún otro gobierno ha implementado, el avance en la reforma agraria, y los y las firmantes del acuerdo de paz han sido sujetos beneficiarios de esa reforma agraria. Nosotros podemos hoy contar con gran emoción y satisfacción que pasamos de 800 hectáreas entregadas a firmantes del acuerdo de paz en gobiernos anteriores a 19.000 hectáreas entregadas a firmantes del acuerdo de paz en este gobierno. Estas personas que hoy tienen tierra son personas que están cultivando alimentos, que están sembrando la vida, que están arando la paz y que son personas que no están pensando nunca más en regresar a la guerra. Nosotros creemos que lo fundamental para la implementación del acuerdo de paz es su integralidad. Si avanza la implementación de todos los otros puntos del acuerdo, avanza por supuesto la reincorporación, porque también va a generar integralidad y dignidad en el proceso de reincorporación para las 11.000 personas que siguen comprometidas con la paz, que son los y las firmantes del acuerdo. En el marco de la reforma agraria se habla de la redistribución de las tierras, se habla de la comercialización, se habla de la necesidad de infraestructura, de bienes públicos, se habla de crédito, se habla de investigación,
pero hay una dimensión de la reforma agraria que es muy importante, que es el ordenamiento territorial. El país tiene que avanzar en poder decir, mire, aquí vamos a hacer minería, aquí vamos a hacer agricultura y solo vamos a hacer agricultura, esta es la tierra donde vamos a vivir y donde vamos a generar urbanizaciones, aquí vamos a generar infraestructura vial, pero ese ordenamiento territorial es lo que, digamos, se ha convertido en una deuda histórica y a veces no se reconoce como el rol fundamental que tiene en la reforma agraria. Entonces nosotros venimos impulsando una figura que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Área para la Protección de la Producción de Alimentos, las APA. Y estas son unas determinantes del ordenamiento territorial, unas áreas donde nosotros queremos proteger esos suelos que tienen la mejor aptitud y la mejor vocación y donde se puede producir alimentos y puede haber todo tipo de producción agropecuaria y proteger esos suelos para que en esos suelos pues no haya urbanizaciones, no haya minería, no haya, digamos, infraestructura que pueda degradar o poner en riesgo pues esos suelos que son los mejores suelos del país. Hay mucha desinformación, yo diría que a veces hay una desinformación malintencionada sobre la figura. Entonces, por ejemplo, de la APA se dice que nosotros queremos atacar la propiedad privada, que esta es una figura para expropiar. Nosotros con la APA lo que queremos es proteger el suelo y que en ese suelo se haya la más grande producción agropecuaria y la producción de alimentos. Estamos cosechando lo que es maíz, ñame, la yuca, el ajonjolí, plátano, cultivo de plátano, el fortalecimiento de las semillas de maíz criollo. Nuestro resguardo anteriormente se estaba perdiendo la tradición de tener nuestras semillas nativas que estábamos perdiendo en nuestro resguardo. En nuestro resguardo, que está conformado por Córdoba y Sucre, 2 departamentos, 9 municipios, tenemos alrededor de 9.000 familias trabajando en sistema de maíces criollo y todo lo que es sistema maíces criollo y ñame de nuestro territorio. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con familias individuales, porque allá cada municipio le está llegando su transferencia y entonces estamos trabajando individual, donde cada familia se ve beneficiado con 1 o media hectárea de tierra. ACEPROPAS es una asociación de productores ecológicos de paz. Venimos desde Planadas, Tolima. Está conformada en la gran mayoría por víctimas del conflicto armado. El proceso que se ha hecho es tratar de tener un café de alta calidad para exportar a China. Yo estudié en Cali y estudiar en Cali también me permitió llevar a nuestro territorio mi conocimiento para forjar y generar toda esa red de aliados, de transformar vida desde un territorio en movimiento. Consiste en crear oportunidades a través de una moda andante que nos permite conectar, llevar prendas de vestir, así como las que se luce al fondo, que nos permiten generar conexión, conciencia y dinámicas económicas sostenibles a través del arte. Actualmente acá en exhibición tenemos productos que son hierbas aromáticas, medicinales y hortalizas que estas mujeres desde el patio de sus casas siembran, cuidan, cosechan y transforman ellas mismas, todo orgánico, 100% artesanal, porque hasta ellas mismas producen su propio fertilizante, fungicidas e insecticidas. Pues realmente esto nace de la necesidad básicamente de salir adelante, ¿no? De, digamos, no dejarnos opacar por el conflicto. Nosotros somos del municipio de Ábrego, Ocaña, norte de Santander. La asociación mía está conformada con 28 mujeres víctimas del conflicto armado. Nosotros los productos que estamos sacando, la principal, lo que es la miel, el polen y el propóleo.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.